Buenas noches, bienvenidos al evento organizado por el Centro de Estudios de Derecho del Trabajo, titulado Simposio Actualidad del Derecho del Trabajo. En esta oportunidad tendremos en primer lugar las palabras del doctor Luis Nava Guiber, presidente de dicho centro, quien dará inauguración de este evento. Señor decano, doctor Ernesto Álvarez, doctor Jorge Villasante, exministro de Trabajo, un gran amigo y especialista en la rama del derecho laboral. Para nosotros, lo del centro laboral, es una gran satisfacción hoy día dar inicio a nuestro simposio, en donde dos distinguidos laboralistas, como es Coco Villasante y Ricardo Herrera, van a exponer temas que nosotros estamos estudiando en la actualidad, ¿no? Verdaderamente nos sentimos contentos y orgullosos que ellos hayan participado en este evento. Claro, podría yo decir que me fue fácil porque son mis amigos los que están viniendo. Podría decir que es difícil porque tenía que pedírselos, pero decidí pedírselos casi al borde de una madrugada, mire, y me contestaron que sí. Y lo tuvimos que postergar porque teníamos los exámenes parciales. Hoy día vamos a dar inicio al simposio, pero quiero, señor decano, robarle un minuto a este auditorio para rendir homenaje a uno de los más grandes laboralistas del Perú, como es Fernando Elías Mantero, quien es profesor de nuestra facultad cerca de 50 años y hoy día se desempeña en la dirección del posgrado. Fernando ha sido y será maestro de muchos de nosotros. Yo quiero pedir un aplauso y rendirle homenaje a él. Pido al auditorio ponerse de pie y darle un aplauso a Fernando Elías Mantero. Muchas gracias y siéntanse cómodos y al final solamente podrán 2 alumnos hacer alguna pregunta por cuestión de tiempo, tanto al doctor Villasante como al doctor Herrera, que llegará en breves minutos porque les toca la segunda parte. Muchas gracias. Y antes de finalizar, quiero decirles que estamos organizando un concurso, o estamos participando en un concurso organizado por el Estudio Amado, en donde hay 13 grupos de nuestra universidad participando, ¿no? Cerca de 60 alumnos. Contamos con el apoyo del decano en todas nuestras actividades, por eso yo quiero agradecerle públicamente por el apoyo que le da al centro, tanto en este simposio como en el concurso que se llevará a cabo en breves días. Voy a dejar con el uso de la palabra al doctor Villasante. Gracias. Muy bien, a continuación tendremos las palabras del doctor Ernesto Álvarez Miranda, decano de nuestra facultad. Maestro Luis Nava, exministro doctor Villasante, es un honor tenerlo aquí en casa. Usted verá a los alumnos deseosos de aprender y de ser mejores profesionales del derecho en cada día, en cada semestre, en cada año de sus vidas, se preparan para ello
y se preparan para competir. Bien lo ha dicho el doctor Nava. El destino de los centros de estudio no es únicamente organizar eventos u organizar investigaciones. El destino de los centros de estudio es de preparar, de especializar a los alumnos que tienen determinada vocación por esa rama del derecho y enfrentarlos a sus pares de otras facultades que posiblemente tienen el liderazgo temporal en esa rama del derecho. Y lo estamos haciendo en derechos humanos, lo estamos haciendo en derecho constitucional, lo hemos hecho en arbitraje en Washington. Hace poco hemos enviado una delegación a la Universidad de Alicante, alumnos de maestría y de pregrado para el derecho de regulación y competencia europeo. Hemos recibido la visita de un grupo de colombianos por primera vez en la historia de la facultad, 29 colombianos que han venido a estudiar un curso que combinaba derecho constitucional y derechos humanos, que es hasta esta semana la mayor fortaleza de la facultad. Pero eso no es suficiente. Tenemos que ahora ofrecer derecho laboral, tenemos que ofrecer derecho de libre competencia, protección al consumidor, penal, en el cual somos también fuertes, como productos para alumnos internacionales. ¿Para qué? Para posicionar a nuestra facultad en un nivel de prestigio no solo nacional, sino internacional. La idea es que nosotros tenemos que potenciar la universidad y la facultad para que al final de los esfuerzos, cada diploma, cada título de abogado, cada día se prestigie y tenga más valor en el mercado, de forma tal que se beneficien los de la 10ª promoción de la facultad, que estudiaron en el Convento de Santo Domingo, los de la 25 promoción que estudiaron en la Casona de Javier Prado, y las promociones que han egresado y se han graduado de La Molina. Todos se benefician con el esfuerzo de los centros de estudio, de los maestros y de las autoridades. Yo quería decirles, a propósito del maestro al que hemos rendido homenaje, Fernando Elías Mantero, de que fue, y eso lo he dicho desde que asumí el mandato, mi primer discurso, fue mi mejor profesor de pregrado. O sea, yo lo considero el mejor profesor de pregrado, a pesar que no seguí la especialidad de procesal laboral, que fue lo que él me enseñó en el 6º año, por entonces. Lo consideraba y lo considero el mejor profesor por su don de gentes, por su capacidad de explicar cosas complejas con suma sencillez y por su capacidad de demostrar que uno es profesional a pesar de tener que defender causas que muchas veces no son políticamente correctas. El maestro normalmente era llamado por la patronal, no por los sindicatos. Y en ese momento la mayoría de los alumnos de la facultad eran siempre de izquierda. Y él siempre con mucho don de gentes y mucha caballerosidad explicaba que en la carrera de Derecho uno muchas veces no elige las causas, no puede elegir las causas que defiende, sino que esencialmente éstas se van a ir manifestando a través de los fallos de los jueces, y allí recién se va a establecer lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es real. El maestro ahora está aquejado de una grave enfermedad. Él sigue siendo director de nuestro posgrado y él la está enfrentando, es el cáncer, ¿sí? Él la está enfrentando como todo una persona académica, como siempre enfrentó todos sus problemas, con tranquilidad, con caballerosidad, con valentía y con honestidad.
Desde el primer momento les comentó a todos sus colaboradores, a todas las personas que lamentablemente tenía esa enfermedad y que se iba a someter a todo un tratamiento bastante largo. Creo que en esta semana debemos saber los resultados de su operación después de un tratamiento bastante largo, y pueden pasar dos cosas. Puede pasar que venza en su batalla, o puede pasar que pierda. Pero ganando o perdiendo, Fernando Elías Mantero seguirá siendo nuestro maestro y nuestro profesor. Muchas gracias. Muy bien, a continuación tendremos la primera exposición a cargo del doctor Jorge Villasante Araníbar, quien va a hablar sobre los contratos modales y la estabilidad laboral. Antes de dar el pase, el doctor Jorge Villasante Araníbar es abogado con más de 22 años en el ejercicio profesional, afiliado a los ilustres colegios de abogados de Cusco y Lima, con postítulo en gestión tributaria por la Escuela de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad de San Martín de Porres, con experiencia multifuncional en las áreas de Derecho Laboral, Administrativo, Civil y Empresarial. Asimismo, ha sido Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo de 2008 a 2009, Ministro de la Producción y Ministro de Agricultura. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches a todos, a todas. Señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, doctor Ernesto Álvarez, doctor y amigo Luis Nava, amigos, amigas, en principio agradecer a la universidad y al Centro de Estudios por la invitación a participar de este evento, y en verdad decirles que para mí es grato poder estar en esta universidad, que es también mi universidad, y debo hacer mención a que concluí mis estudios de posgrado en esta en la universidad, precisamente a insistencia de don Fernando Elías Mantero, que durante algún tiempo que había dejado los estudios, él permanentemente, cada vez que teníamos oportunidad de poder conversar, me insistía en que retomara y concluyera los estudios de posgrado, y es precisamente a esa invocación que terminé los estudios de posgrado en la universidad, ¿no? Y algo más, en verdad, fue también mi docente, obviamente, en posgrado, ¿no? Como decía el doctor Ernesto Álvarez, una persona con un don de persona, muy sencillo, en verdad, explicando temas complejos, pero con una sencillez que todos podíamos entender, ¿no? Y tengo la satisfacción también de haber compartido con él tribunales arbitrales en materia laboral, y precisamente tuve la oportunidad de ser designado, él y otro profesional, como el doctor Elmer Arce, para poder presidir un tribunal arbitral que lamentablemente después se presentó el estado de salud que lo ha alejado de estas responsabilidades. Pero obviamente todos reconocemos en don Fernando Elías Mantero uno de los abogados laboralistas más prestigiados, más competentes y hay que decir también más firmes en sus principios, ¿no? Que los ha defendido ardorosamente, ¿no? Y me sumo yo al homenaje a don Fernando Elías Mantero, un maestro que obviamente deja una huella importante en lo que significa el derecho y el derecho laboral en particular, ¿no? Y me sumo a ese homenaje. Ahora bien, se me ha invitado a hacer una presentación sobre lo que vienen a ser los contratos modales. De inicio habrá que decir que partamos por considerar, ¿no?, que el contrato de trabajo va a presentarnos a dos partes, ¿no? Es la relación laboral, empleador-trabajador. Obviamente, producto del contrato de trabajo van a surgir una serie de obligaciones, ¿no?, que van a estar contenidas normalmente en un contrato escrito, aunque ahí siempre hay que diferenciar el documento del acto que lo contiene, ¿no? Hay veces cuando preguntamos, ¿tiene usted contrato? Y la gente dice, nunca firmé contrato. Y entonces uno dice, oye, pero si no firmaste, ¿en verdad tienes o no tienes contrato? Sí tienes contrato. El tema de fondo es cómo acreditas efectivamente si es que tienes un contrato a plazo indeterminado o a plazo determinado. Ahora habrá que decir, si no hay contrato escrito,
se reputa que estamos ante un contrato a plazo indeterminado, en aplicación del artículo 4 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en la que establece una presunción legal, ¿no es verdad?, en tanto existan lo que se llaman los elementos esenciales del contrato de trabajo, subordinación, trabajo personal y trabajo remunerado, presumimos que estamos ante una relación de trabajo a plazo indeterminado. Entonces, si no firmó usted contrato, mejor para usted, porque tiene usted un contrato, ¿no?, a plazo indeterminado. Ahora, esa es la regla propiamente general. Un tema que en los contratos de trabajo en particular habrá que tener en cuenta es que estos elementos esenciales del contrato de trabajo están o no están presentes. No siempre es fácil evidenciarlos, ¿de acuerdo? El elemento subordinación a veces puede de alguna manera no aparecer nítida o claramente, ¿no?, de la relación empleador-trabajador. Y entonces en esos casos tenemos que recurrir a lo que en la doctrina se llaman los elementos característicos del contrato de trabajo, o lo que el Tribunal Constitucional en algunas sentencias decía, los elementos sintomáticos del contrato de trabajo, es decir, aquellos que van a aparecer, ¿no?, cuando uno ve más allá de lo aparente, de lo obvio. Entonces, oiga, cuando tenemos dificultades en establecer si estamos o no ante un contrato de trabajo, podemos recurrir a ver, oiga, usted, ¿dónde prestaba sus servicios? Y hoy en día, por ejemplo, la mayoría de empresas, por lo menos medianas a gran empresa, a cualquier persona, a cualquier colaborador que incorporan en su organización, en el primer día normalmente le asignan un correo electrónico, ¿no es verdad? Y ese correo electrónico tiene un dominio, ¿no es verdad? @ ¿no? Y aparece el dominio. Entonces, ese puede ser un indicador precisamente de relación laboral. Yo no le doy normalmente un correo de dominio de la empresa a un locador de servicios, ¿no es verdad? Entonces, ese puede ser un indicador. Otro indicador puede ser que a través de correos, oiga, no pude concurrir al centro de trabajo y pido un permiso, ¿no? ¿Quién pide permiso? ¿El trabajador o el locador de servicios? Porque normalmente, claro, podemos encubrir una locación de un contrato de trabajo con un contrato de locación de servicios, ¿no? Y entonces hacemos un buen contrato, ¿no? Por la presente declaramos juratoriamente, le ponemos hay veces, ¿no?, que este es un contrato de locación de servicios sujetos al Código Civil, artículo 1674, creo, ¿no? Locación de servicios, ¿no? Y declaramos que las partes y el locador declara que efectivamente este es un contrato de locación de servicios y sabe que no existe relación de dependencia, ¿no? Pero eso es lo que dice el documento, ¿no? Hay que recordar que el profesor mexicano Mario de la Cueva nos hablaba y nos decía que el contrato de trabajo es un contrato realidad, ¿de acuerdo? Es un contrato realidad. Y más allá de lo que digan los papeles, primacía de la realidad, Américo Pla Rodríguez, ¿no?, el profesor uruguayo, dice, claro, más allá de los documentos hay que preferir aquello que emana de la realidad. Y entonces Mario de la Cueva decía que la realidad no se niega por documento, ¿de acuerdo? Entonces, si yo en un papel, en un documento digo, esto no es contrato de trabajo, pero de la realidad emana, subyace que efectivamente concurren los elementos esenciales, y si estos no aparecen claros, tengo que recurrir a esos otros elementos que le llamamos sintomáticos o característicos según la doctrina, es allí donde puedo evidenciar si estoy o no frente a una relación laboral, ¿de acuerdo? Y entonces, de inicio diremos que el contrato de trabajo entonces vincula a dos partes, ¿no? Empleador, trabajador. La regla general será que los contratos de trabajo deban ser a plazo indeterminado, ¿no? Siempre preguntamos, ¿y cuánto debería durar un contrato de trabajo? ¿Cuánto tiempo debería durar? ¿1 mes, 6 meses, 1 año, 5 años? ¿No? Y de repente, cuando estaba revisando algún material de estos, un practicante en el estudio me decía, de repente hay que hacerse la pregunta si los contratos de trabajo deben durar igual que los matrimonios. Entonces le decía, ya no hay que entrar en ese terreno, porque a veces los matrimonios no duran mucho, ¿no? Y no hay que esperar que terminen tan pronto los contratos de trabajo, ¿no? Habrá que decir que los contratos de trabajo, como regla general, deberían durar seguramente, ¿no?, aquel tiempo en que la causa que determina u origina el contrato
¿no?, o la necesidad de contar con trabajadores subsista, ¿no es verdad? Y entonces, claro, nada es indefinido, ¿no es verdad? Nada es para siempre. El propio matrimonio termina pues en algún momento, no necesariamente en el divorcio, puede ser en la muerte, con la muerte también de uno de los contrayentes, ¿no es verdad? Entonces no necesariamente se interrumpe antes. Entonces podemos llegar a un final, puede ser en el caso del trabajador la jubilación, ¿no es verdad? Termino mi vida laboral, llego a la edad máxima de vida laboral y llega el momento de la jubilación y perfecto, se extingue el contrato de trabajo. Y entonces la regla general, diríamos, es contrato a plazo indeterminado. Ahora bien, la excepción en nuestra legislación vienen a ser los denominados contratos modales o contratos sujetos a plazo determinado. Ahora bien, para ello habrá que decir, debemos de tener en cuenta que esas modalidades de contratación están permitidas si... Un tema que siempre se discute en materia laboral es que si en el Perú en particular existe o no existe lo que se llama la estabilidad laboral, ¿no? Y hay la discusión permanente si la estabilidad debería ser absoluta o debería ser relativa. Y en verdad habrá que decir, nuestra legislación, y ojo, tanto en el sistema, en el régimen laboral de la actividad privada como en la actividad pública, si hablamos del régimen del servicio civil o si hablamos del decreto legislativo 276 y todavía nos remitimos a una ley antigua, la 11377, la ley de escalafón del servicio civil, fíjense que ya establecía causales, por ejemplo, como la ineficiencia comprobada como causal de despido, ¿no? O sea, no existe en verdad estabilidad laboral absoluta. O sea, el empleo, ¿no?, va a durar, primero, en tanto existe una causa que determine, que justifique la contratación, y por otro lado, el trabajador tendrá el derecho a permanecer, ¿no?, en su trabajo, en su puesto, cargo o función, en tanto también cumpla con sus deberes, cumpla con sus obligaciones, porque el contrato también hace que surjan de parte del trabajador obligaciones, ¿no? Y muchas veces los trabajadores no precisamente cumplen sus obligaciones. Un tema que se analiza y permanentemente lo vemos, por ejemplo, vienen a ser los incumplimientos por parte del trabajador, un tema que va cobrando cada vez más importancia, los temas de seguridad y salud en el trabajo. Fíjense cuántas enfermedades profesionales, ¿no?, se generan en el tiempo por acumulación de una exposición a un factor de riesgo, cuando hay trabajadores que no utilizan, hablemos, los equipos de protección personal. En las minas uno encuentra en socavón trabajadores que no tienen el respirador, a pesar y lo tienen colgado. ¿De acuerdo? El empleador se los otorgó, se los dio, pero el trabajador no los utiliza, ¿no? Y entonces, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo ese trabajador con sus obligaciones? No está cumpliendo. Pero por otro lado viene el tema, y el empleador está haciendo uso de sus facultades, ¿no?, tanto de dirección, pero también en su caso facultades disciplinarias. Oiga, porque si un trabajador no utiliza equipos de protección personal, si está incumpliendo obligaciones, ¿qué me corresponde a mí como empleador? ¿Sancionar el hecho? Claro, primero podré llamar la atención o no, sí. Luego podré suspenderlo, sí. Y a la tercera podré despedirlo por incumplimiento de obligaciones, claro que sí, ¿no? Y ahí no habrá sindicato, no habrá, ¿no?, régimen que ampare a ese trabajador que es renuente a acatar las normas. Las normas se han dado para cumplirlas y efectivamente incumplimiento de normas sobre seguridad y salud es una causal de término de la relación laboral, y entonces allí el empleador no está haciendo uso de sus facultades, de las facultades de que está investido, ¿no es verdad? El empleador tiene el poder de dirección, pero también tiene facultades disciplinarias que las tiene que utilizar obviamente dentro de los marcos de razonabilidad, proporcionalidad, temas que han sido desarrollados en sentencias importantes a través de pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Y entonces volvemos un poco al tema nuestro. Entonces tenemos contratos de plazo. La regla general, diríamos, viene a ser que los contratos se espera que puedan ser a plazo indeterminado. Ahora bien, la excepción vienen a ser los contratos a plazo determinado, es decir, aquellos que por una causa objetiva va a posibilitar que el empleador pueda recurrir a estas modalidades de contratación, ¿de acuerdo?
¿no? Y entonces, allí vamos a tener en cuenta que los contratos sujetos a modalidad sí tienen que cumplir formalidades, ¿de acuerdo? El contrato modal necesariamente tiene que constar por escrito para empezar. No puede el empleador decir, no, pactamos el contrato a plazo determinado y este es un pacto de caballeros. Buenas noches, saludamos al doctor Ricardo Herrera. Buenas noches. Bueno, de paso aprovecho para tomar un vaso de agua. Pues bien, y entonces no puede decirse, este es un pacto de caballeros, ¿no? Y convenimos, y el trabajador lo sabe, este es un contrato a plazo fijo y termina a fin de mes. No, tiene que constar por escrito, ¿no? Es cierto de que la norma establecía, ¿no?, de que los contratos se debían presentar cada vez al Ministerio de Trabajo, ¿no? El gobierno dictó un decreto legislativo y exoneró de la presentación de los contratos al Ministerio de Trabajo. Después el Parlamento, el Congreso ha declarado que esa norma resulta o es un exceso de las facultades que se le había concedido. Entonces ahí tenemos un tema que tener presente. Pero indistintamente el contrato debe constar por escrito. Pero lo fundamental es establecer cuál es la causa que motiva esa contratación, ¿de acuerdo? Y que tiene que ser presentada en una cláusula en el contrato de trabajo. Si no, vamos a ver que se generan algunas consecuencias. Y entonces, estos contratos de trabajo, ¿no?, tienen que guardar relación con dos principios, ¿no? El principio de continuidad de la relación laboral, en virtud del cual se garantizará, ¿no?, el empleo en tanto existan causas que sustenten, que motiven, que justifiquen esa contratación. Y ese principio está vinculado al otro principio del cual nos vamos a detener un tanto en analizar, el principio de causalidad, es decir, ¿en qué sustento? No sé, creo que no avanza. O si me ayudan de... Bien, y entonces, cuando hablamos de los contratos modales, habrá que entender, el profesor Wilfredo Sanguinetti nos habla que hay dos tipos en el principio de presunción, lo que debemos que tener en cuenta en cuanto a la estabilidad. Se habla de la estabilidad de entrada y la estabilidad de salida, ¿no? En la estabilidad de entrada, ¿no?, habrá que tener en cuenta que hay una preferencia en la legislación nacional, ¿no?, por la continuidad de los contratos de trabajo. Estos deberían ser a plazo indeterminado. Pero también existe lo que se llama la protección, que desarrolla el doctor Sanguinetti, como, ¿no?, la estabilidad de salida. Es decir, ¿el empleador puede terminar la relación laboral en cualquier momento? No. Tiene que hacerlo de acuerdo a determinadas causas que justifiquen el término de la relación laboral. Es más, desarrolla y señala de que este principio guarda relación con preceptos constitucionales, y entonces dice hay que leer conjuntamente, por ejemplo, el artículo 22 con el artículo 26, en cuanto, por ejemplo, en este último artículo establece que la Constitución, la Constitución dice que la ley, ¿no?, establece una protección adecuada contra el despido arbitrario, ¿no es verdad? Protección adecuada contra el despido arbitrario. Y esta protección adecuada contra el despido arbitrario fue desarrollado en el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Con qué concepto? Con el pago de una indemnización. Una indemnización que se considera por el despido arbitrario. ¿Qué es lo que estableció? Esa era la consecuencia que se generaba por una decisión del empleador que excediera sus facultades. Es cierto que más adelante el Tribunal Constitucional desarrolló sentencias a través de las cuales se incorporan nuevos tipos, nuevas causas o nuevas modalidades de lo que se llama el despido. Ya no solamente el despido arbitrario, ¿no?, ya entramos en el despido fraudulento, el despido nulo, ¿no?,
el despido incausado, frente al cual generan consecuencias distintas, pero ese no es motivo de esta presentación. Pero entonces, volviendo a lo nuestro, existen obviamente reglas de protección frente al despido, ¿no? El despido que puede tener, es cierto, un exceso de facultades por parte del empleador, pero también despido que puede estar motivado en algunos casos por razones que obviamente pueden afectar derechos fundamentales. Si hablamos específicamente del despido nulo, cuando hablamos del despido a un dirigente sindical o a quien ejerce su actividad sindical, o el caso de la madre embarazada o la persona con discapacidad, o el caso del trabajador que es despedido porque denunció a su empleador, ¿no? Entonces estamos aquí ante el supuesto de lo que viene a ser el despido nulo, ¿no? Y entonces allí vemos de que la legislación está brindando protección, ¿no es cierto?, de salida, ¿no?, porque los trabajadores eventualmente no podrán ser despedidos si no es concurriendo a alguna de las causas, que por lo demás nuestra legislación en el artículo 25, si uno revisa el texto único ordenado del decreto legislativo 728, va a ver que el artículo 25 tiene un listado inmenso. Solo el primer inciso no tiene una sola causal, son varias causales, ¿no?, si uno las desagrega propiamente. Entonces hay un listado largo en el cual se puede sustentar la decisión de término de una relación laboral. Ahora bien, decíamos que el principio de causalidad ha sido desarrollado en sentencias importantes del Tribunal Constitucional. El tema de fondo es, y el mensaje, oiga, ¿se puede contratar a plazo determinado? Claro que sí. Lo importante es que usted sustente cuál es la causa objetiva de esa contratación, ¿no? Y el tribunal en sentencias reiteradas ha dicho, lo que se presenta en este caso en particular, que es la mayoría de los casos, dice, se ha vaciado de contenido, ¿no?, a la causa objetiva de contratación. Es decir, las fórmulas vacías, genéricas, imprecisas, ¿no?, que vamos a ver en detalle algunas de ellas para que las podamos comentar. Ahora bien, la legislación establece en el 728, en el decreto legislativo 728, estas modalidades de contratación, ¿no?, los contratos temporales, los contratos de naturaleza accidental y los contratos de obra o servicio, ¿de acuerdo? Y entonces, dentro de estas modalidades de contratación es que yo, empleador, tengo que determinar cuál de mis necesidades se adecúa a esta forma de contratación, ¿de acuerdo? O sea, tengo varias opciones. La primera opción, la de inicio, dice de inicio o incremento de actividad, ¿de acuerdo? Y entonces allí tenemos que tener presente desde cuándo será el inicio propiamente de una empresa. Es de su constitución, cuando se va al notario y se extiende la escritura pública, o es desde la fecha de inicio de operaciones propiamente, porque pueden haber diferencias, ¿no es verdad? Claro, yo constituyo la empresa hoy día, ¿no?, y en verdad todavía, imagínense, quiero poner un restaurante, ¿no?, constituyo la empresa, pero de ahí me pongo a buscar el local, no tengo local propio, tengo que alquilarlo, después tengo que ambientarlo, adecuarlo, y eso de repente me toma un año. Y entonces, ¿desde cuándo tomo en cuenta el inicio de actividad? Ese es un tema, ¿no?, que a veces genera controversias, ¿de acuerdo?, ¿no? Entonces, inicio de actividad, sí puede haber una regla que diríamos, oiga, sí puedo acreditarle ante la SUNAFIL, el doctor Herrera nos va a hablar luego de la SUNAFIL y de la fiscalización laboral, ¿no?, a partir del cual, ¿no?, se podría decir, de este momento comenzaré yo a poder contratar trabajadores bajo esta modalidad de inicio de actividad. El tema parece simple, no nos detenemos mucho en ello. Donde se pueden presentar algunas, y se presentan en la práctica algunos problemas, viene a ser en el incremento de actividad, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué es incremento de actividad? Entonces, será, por ejemplo, si yo tengo una empresa de transportes, ¿no?, imagínense, de transporte de pasajeros, ¿no?, y entonces puedo señalar incremento de actividad si compro 5 buses más, 10 buses más, ¿será incremento de actividad? O el incremento de actividad sería si es que yo tengo la concesión de una nueva ruta. A ver, ahí hay que, ¿no?, evaluar, ¿no?, porque hay veces se sustentan contratos modales de incremento de actividad, por ejemplo, con un leasing, ¿no?
Oiga, tengo nuevas unidades y he suscrito un leasing con un banco y entonces tengo 20 unidades más. Entonces, esto sustento esa contratación de los trabajadores, ¿no?, por incremento de actividad con el contrato de leasing. Pero lo que no está bien es que si yo ya tenía 80 buses y aumento 10, 20 buses más para llegar a 100, lo que no debería hacer es contratar a los 100 por incremento de actividad. ¿No es verdad? No, mínimo, ¿no?, tendría que considerar los 20 de repente que estoy, ¿no?, acreditando que tengo un contrato, tengo una, más aún, mejor si es que tengo una nueva ruta, ¿no es verdad? Y entonces allí sí acreditaré incremento de actividad, pero por esa nueva ruta. Lo que no me parece correcto es que yo sustente la contratación de los 100, que algunos de los cuales ya tienen 4 años en la empresa, y diciendo incremento de actividad a partir de hoy día que tengo 20 nuevas unidades y contrato a los 100 choferes, por ejemplo, por incremento de actividad, ¿no? Entonces ahí hay que tener siempre presente qué es propiamente inicio de actividad y qué es incremento de actividad. En algunos casos es fácil, claro, yo tengo un hotel y de repente tengo un bloque de habitaciones de 50 habitaciones, construyo un nuevo bloque y tengo 30 habitaciones. ¿Ahí habrá incremento de actividad? Yo creo que sí, hay incremento de actividad. ¿Puedo contratar trabajadores para atender ese nuevo servicio, ese servicio adicional? Claro que sí. Y entonces allí parece que no hay mayor inconveniente, ¿de acuerdo? Pero cuando vamos a los contratos, ¿no?, accidentales, ¿no?, ahí vamos a detenernos un poco en lo que es, por ejemplo, el contrato ocasional. ¿En qué situación vamos a estar frente a un contrato ocasional? ¿Es para desarrollar actividades propias del giro del negocio, el core business de la empresa, o son actividades que no son propias del giro del negocio? Y entonces habrá que considerar que no sean propias del giro del negocio, ¿no es verdad? Claro, porque si somos un estudio jurídico, no vamos a contratar pues abogados, ¿no?, para desarrollar actividad bajo esta modalidad, ¿no? Tendría que ser alguna necesidad distinta que ha surgido en el camino, ¿de acuerdo? El contrato de suplencia parece más fácil, ¿no es verdad? ¿No? Claro, en un equipo de fútbol juegan 11, no juegan 12. Claro, el hincha también juega, las próximas 2 semanas vamos a jugar, ¿no? Todos nos ponemos la camiseta, ¿no es verdad? ¿No? Pero no entramos a la cancha, pues esa es la diferencia, ¿no? Y entonces en el contrato de suplencia hay una consideración que hay que tener presente. El titular propiamente, ¿no?, del puesto, de la plaza, del cargo, ¿no?, por alguna razón que puede estar sustentada en un tema legal, pero también puede ser convencional, se aparta temporalmente del cargo, del puesto, la función, ¿no? Imagínense el trabajador Pedro Picapiedra, ¿no?, que se desempeña como chofer en la empresa, de repente pues es elegido congresista de la República, ¿no es verdad? Y entonces, como es elegido congresista, ¿tendría derecho a pedir licencia en su centro de trabajo? No. Algunos dirán, pero ¿para qué va a pedir licencia? Ya es congresista, a los 5 años ya va a querer la reelección, ¿no? Pero en teoría podría eventualmente pedir una licencia. Es más, la norma en el caso específico de los alcaldes, por ejemplo, establece de que el empleador está obligado a otorgarle licencia por el tiempo que dure la función, ¿no? Entonces, cuando termina el mandato, esa persona debe de reincorporarse, ¿no es verdad? Eso resulta fácil, práctico, ¿no es verdad? ¿No? Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar un contrato de suplencia? Durará el tiempo que el titular esté ausente del cargo, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que podrían ocurrir algunos supuestos de desnaturalización de estos contratos también, ¿no? Pero los desarrollamos un poquito más adelante. Lo otro son los contratos de emergencia, pues, ¿no?, que están sustentados básicamente en hechos fortuitos, fuerza mayor, ¿no?, en los cuales son hechos imprevisibles, que obviamente ante la generación de una catástrofe, ¿no?, un sismo, Dios no quiera, pero puede ocurrir, ¿no?, frente a una situación de esas, incendios también, ¿no es verdad?, podría yo contratar trabajadores para atender determinadas necesidades, ¿no? Y cuando hablamos de los contratos de obra o servicio específico, allí sí hay que tener en cuenta
¿no?, que normalmente se recurren a estas modalidades de contratación. Claro, es bien fácil cuando yo tengo, por ejemplo, que construir un conjunto habitacional, ¿no? Y ahí pueden concurrir modalidades de contratación, por ejemplo, entre los contratos sujetos al régimen de construcción civil, ¿no?, en el cual voy a contratar seguramente al personal obrero y al personal especializado. Pero si hablamos de los ingenieros, hablamos del propio personal administrativo, el personal de logística que va a encargarse de proveer las herramientas, los materiales, esos trabajadores podrán ser contratados por esa modalidad. Claro que sí, porque ahí yo tengo sustentada propiamente, por ejemplo, tengo un terreno en el cual voy a desarrollar un proyecto urbano, ¿no?, de construcción de departamentos, y entonces yo puedo recurrir a esta modalidad de contratación. Resulta de alguna manera fácil de entender, ¿no es verdad? Pero sí hay algunas dificultades cuando yo trato de establecer, por ejemplo, en qué casos recurrir a una modalidad de contrato intermitente y una modalidad de contrato de temporada, ¿no? Porque ahí no hay una línea divisoria clara, y hay veces podemos recurrir a una u otra modalidad de contratación, ¿no? A ver, pongamos el caso, ¿no? Es cierto que en el sector agrario tenemos un régimen de contratación especial, ¿no? Pero pongamos que no decidí acogerme al régimen agrario y quiero contratar a los trabajadores bajo el régimen 728, ¿no? Y entonces tengo que determinar bajo qué modalidad voy a contratar. Hablemos, el proceso en lo que es desarrollo de actividad agrícola tiene sus momentos, sus etapas, ¿no es verdad? La etapa de siembra, la etapa de cosecha, ¿no? Y entonces esto puede calificar como una intermitencia de la actividad o serán contratos de temporada, ¿no? Y allí no se ponen claramente de acuerdo en la doctrina, y entonces dicen, oye, en estos casos, bueno, puedes optar por una u otra modalidad. Claro, más fácil aparentemente se presenta en los casos de los contratos de temporada. ¿Qué ocurre en los contratos de temporada? Sí, pues, viene el verano, ¿no? Y por el verano, ¿qué consumimos más? Helados, por ahí me dicen cerveza también, gaseosas, ¿no? No se vende mucho pisco, mucho ron en esa temporada, ¿no? Es mejor una cerveza bien heladita, ¿no, doctor Nava? ¿No? Por supuesto. Y entonces, ¿no? Entonces allí sí parece fácil que por el verano hay determinadas actividades y demanda de bienes y servicios, ¿no es verdad? Y entonces puedo contratar bajo la modalidad de un contrato de temporada. Febrero, ¿qué celebramos en febrero? Ya se olvidaron, el Día del Amor, ¿no? 14 de febrero. Entonces, normalmente las empresas, con motivo del Día de la Amistad, ¿no es verdad?, lanzan campañas, ¿no? Claro, y esto lo podemos vincular con la campaña escolar, las fiestas navideñas. Dicho sea de paso, ya seguramente en poco tiempo ya tenemos la campaña navideña, ¿no es verdad? Y entonces allí, para atender esas necesidades, puedo recurrir a un contrato de temporada, ¿no?, o un contrato intermitente. De repente uno diría, puede adecuarse mejor un contrato de temporada, ¿no? Pero indistintamente yo diría, podríamos recurrir a ambas modalidades de contratación, ¿de acuerdo?, ¿no? Y entonces, allí vamos a tener, por ejemplo, uno de los contratos que en mi opinión, ¿no?, resulta de lo más complicado sustentar la cláusula, ¿no?, la cláusula objetiva de contratación, viene a ser el contrato por necesidades de mercado. Porque fíjense qué es lo que dice la norma, ¿no? Estos contratos se pueden celebrar cuando, dice, existen incrementos coyunturales de la producción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado. ¿De acuerdo? Puede resultar fácil cuando, por ejemplo, se produce efectivamente un siniestro como el que ha ocurrido a inicios de año en el país, y ¿eso qué va a demandar? ¿Qué demandaría, por ejemplo, para poder atender la emergencia? Hablemos, ya pasada la emergencia. En la emergencia inmediatamente tengo que procurar atender, ¿no es verdad?, a las personas, ponerlas a buen recaudo. Pero luego de ello
tengo que reponer la infraestructura que se ha visto dañada, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué materiales, por ejemplo, van a ser necesarios para la reconstrucción? Seguramente cemento, fierro, ¿no? En su caso, puentes, ¿no? Y entonces, allí habrá efectivamente una necesidad objetiva que pueda sustentarla para tener que contratar trabajadores bajo esa modalidad, ¿creen ustedes o no? No, porque eso es inesperado, ¿no es verdad? Eso no está previsto. Pero lo que no puedo hacer es decir, pues, fíjense, en el Perú se ha incrementado el consumo de ceviche, ¿no? Y por lo tanto, contrato a trabajadores para el restaurante bajo la modalidad de necesidades de mercado. No pareciera ser razonable, ¿no es verdad? ¿No? Ahí sí, pues, oiga, todos sabemos que la gastronomía en el Perú, ¿no? Bueno, tiene un boom, de alguna manera ha venido creciendo de manera sostenida, pero no es inesperado, ¿no es verdad? ¿No? Entonces allí habrá que decir, no se podría sustentar, justificar bien un contrato, por ejemplo, bajo esta condición. Y entonces allí el tema es, por ejemplo, de la imprevisibilidad que debemos de tener en cuenta, y el otro tema viene a ser, ¿no es cierto?, el hecho de que esa nueva demanda no la voy a poder atender con mis propios trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tener, por ejemplo, que incrementar un turno adicional de trabajo. Pongamos el caso, producción de cemento. De repente la fábrica produce pues 100.000 toneladas y necesito producir 150.000 para atender la demanda que se ha generado a consecuencia de la necesidad de reponer infraestructura, carreteras, en su caso puentes, colegios, viviendas, ¿no es verdad? Entonces, oiga, yo estaba produciendo 50%, voy a producir 30% más, allí sí puedo sustentar. Claro, que hay veces en el tema de inspección, vamos a ver que en algunos casos ya es la discrecionalidad del inspector el que podrá determinar si en su caso hay o no una desnaturalización, por ejemplo, de este tipo de contrato, porque no hay, de inicio habrá que decir, no hay, por ejemplo, un porcentaje, ¿no? No se dice que el incremento de la demanda sea 30%, 50%, tiene que ser evaluado eventualmente en cada caso concreto, ¿no? Y es allí donde obviamente habrá que ver que justificar, sustentar la forma de contratación que hemos tenido, ¿no? Por lo demás, aquí, como decíamos, un poco ya algo que adelantábamos, ¿no? En los contratos de emergencia, estas básicamente van a estar promovidas por casos fortuitos, fuerza mayor, que obviamente son hechos públicos que no requieren probanza, ¿no es verdad? El inspector no me va a decir, oiga, pruebe usted que en el primer semestre de este año han habido fenómenos climatológicos que han afectado la infraestructura en el país. Me va a pedir un informe técnico, obviamente ahí no es el caso, ¿no? Porque hay hechos evidentes, hechos notorios que ustedes saben no requiere probanza, ¿no es verdad? ¿No? Y esos hechos se dan por admitidos, ¿no? En el tema de los contratos de obra o de intermitencia, como decíamos, ¿no? De obra o servicio, debo decir que esta es una de las modalidades en particular, el contrato, estos de obra, básicamente sí están relacionados a ejecución física, ¿no? De obras de construcción, ¿no? Ahora, allí hay que tener cuidado en la medida en que se deben de sustentar efectivamente bajo qué condiciones es que estamos procediendo. En el caso de los contratos de temporada, son atender necesidades propias del giro del negocio o establecimiento. Claro, como decíamos, oiga, en el verano, helados, sí, pues, la fábrica, ¿no? Si hablamos de 2 fábricas de helados, ¿no? Por no hacerle publicidad a alguna en específico, ¿no? Va a ocurrir que efectivamente en ese periodo de tiempo, hablemos de diciembre o de enero a marzo, va a haber un mayor consumo propiamente que la población demanda. Entonces, en esa condición sí se sustenta, se justifica esa modalidad de contratación, ¿no? Y que está relacionado, habrá que decir, a procesos o temporadas que cíclicamente se van reproduciendo en el tiempo, ¿no es verdad? Aun cuando habrá que decir, claro, pueden haber fenómenos pues como el fenómeno del Niño, ¿no?
el fenómeno del Niño, que puede alterar las condiciones. Entonces, de repente, este verano no se produce la necesidad de contratación además, como todos sabemos, los cambios climáticos hoy día también hacen un tanto impredecible, por ejemplo, los temas del clima, ¿no? Ahora bien, dentro de los temas a considerar está cuáles son los tiempos máximos de contratación que podría yo tener en estos casos de los contratos modales. Y habrá que decir que no hay una regla general para todos los contratos, porque vamos a ver que en algunos casos hay algunas excepciones. Perdón, no sé cómo estoy con tiempo, si me... Tiene unos 20 minutos. Ya, gracias, para que no me saquen tarjeta roja, ¿no? Y entonces, la regla general es que los contratos por inicio de actividad se pueden celebrar, ¿no?, con el mismo trabajador hasta por un periodo de 3 años. Es decir, yo inicio actividad, constituyo la empresa, está bien, ya tengo la empresa de transportes, consigo los permisos de operación y entonces comienzo a contratar trabajadores, ¿no? Sí hay una discusión permanente, habrá que decir que a veces genera zozobra también, ¿no? Claro, porque normalmente lo que tenemos son las renovaciones de los contratos cada 3 meses, ¿no? Y en algunos casos se exagera la nota cuando se hacen contratos mensuales, ¿no? Es cierto que también por los costos que significa, por ejemplo, el pago de la indemnización cuando yo corto un contrato modal, pero que lo extiendo en un plazo, hablemos 6 meses, 1 año, las consecuencias son más gravosas, habrá que decir. Por eso es que normalmente lo que se hace es recurrir a periodos de contratación relativamente cortos, ¿no? Cada 3 meses. Normalmente esa es casi, diría yo, casi la regla general. Ahora, ¿eso está establecido en alguna norma, que los contratos sean cada 3 meses? No, es la práctica, la dinámica, ¿no?, la costumbre de alguna manera, la que ha hecho de que tengamos que recurrir a esos tipos de contratos que los vamos renovando cada 3 meses, ¿no? Que por lo demás también resulta complicado, oiga, porque si a usted, al gerente o al encargado de recursos humanos, se distrajo y no renovó los contratos a tiempo y llegó la SUNAFIL el día determinado, hablemos, llega hoy día y los contratos vencieron el 15 de este mes, porque partí de contratos de 15 a 15 y no siempre todos los contratos los firmamos el mismo día. Hay casos de empresas que cada día contratan trabajadores a plazo determinado. Entonces tienen que tener un control, ¿no?, exacto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si de repente llega hoy día un inspector, ¿no? Imagínense, todos ustedes son trabajadores y de repente, ¿no?, levanta información y 50 de los que están en el auditorio no firmaron los contratos, ¿no?, de renovación del contrato a plazo determinado, ¿no? ¿Qué supondrá ello? ¿Tendrá alguna consecuencia, ¿no? Y si el trabajador ya se niega a firmar, ¿no?, dice, ya vino el inspector, yo ya no firmo nada. Y si ya estoy un día después del vencimiento del anterior contrato, ya hay consecuencias jurídicas, ¿no?, que voy a tener en cuenta. Entonces allí el tema es un poco complicado, ¿no? Y entonces se dice, por inicio de actividad, 3 años, regla general. Ahora bien, con un mismo trabajador se pueden recurrir a firmar contratos bajo distintas modalidades, ¿no?, pero que en conjunto no excedan los 5 años. Pero esta es la regla general. Hay excepciones, como en todo hay excepciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un contrato de una empresa una empresa tercerizadora, ¿no? Una empresa tercerizadora puede suscribir contratos con trabajadores y con los mismos trabajadores 7, 10 años. La pregunta es si los puede hacer o no, ¿no? Porque la empresa tercerizadora, hablemos, si tiene un contrato con una empresa, hablemos del sector hidrocarburos, ¿no?, y está tercerizando servicios, ¿no?, ¿cuál es la causa objetiva que justifica esa contratación? El contrato de locación de servicios con la empresa principal, ¿no es verdad?, o la empresa usuaria, ¿no? Y entonces esos contratos, hay casos en los que esos contratos se extienden 10, 15 años y se podría contratar a esas personas sustentado en ese contrato y tener contratos a plazo modal bajo esa condición, ¿o no? ¿Ustedes qué creen?
Porque si los pone a plazo indeterminado y la empresa, hablemos principal, resuelve el contrato, ¿no? ¿Cómo quedan esos trabajadores si es que ya los incorporé a plazo indeterminado, ¿no? Entonces ahí habrá que decir que hay contratos que pueden prolongarse en el tiempo, ¿de acuerdo? Y podrían exceder eventualmente los 5 años. Vuelvo al caso del congresista, ¿no? De repente pues llega el congresista, lo eligen 5 años y pide una licencia de su empresa, ¿de acuerdo? Y se la van a conceder, ¿no es verdad? Y si el amigo va a la reelección y gana la reelección, va a extender su mandato 5 años más, ¿no? Y podría tenerse a una persona, ¿no?, por suplencia ese periodo de tiempo o no. Alguien diría, pero ya resulta irrazonable, ese señor después de 10 años no va a volver. Bueno, poco probable que vuelva, ¿no? Pero en teoría podría volver, ¿no es verdad? Y sí estaría sustentado un contrato de suplencia. Claro que hay casos más prácticos, ¿no? Claro, la madre trabajadora que se embaraza, ¿no?, y de repente hace uso de su descanso pre y postnatal, ¿no es verdad? ¿No? Y en esos casos, ¿podría yo celebrar un contrato de suplencia o no? Claro, ¿por cuánto tiempo sería? 3 meses. Ya no son 3 meses exactamente, ¿no? El Perú ratificó un convenio de la OIT y son 98 días ahora, ¿no? 98 días, ¿no? Entonces ya no son 3 meses, hemos extendido un poco el plazo de la licencia pre y postnatal, ¿de acuerdo? Entonces yo podría contratar 98 días a un trabajador que reemplace a la trabajadora que hace uso de su descanso pre y postnatal. Ahora, por ejemplo, en los casos del contrato ocasional, hay un plazo distinto, ¿no? Porque establece la norma que se puede celebrar contratos ocasionales hasta un plazo máximo de 6 meses al año, ¿de acuerdo? Entonces no puede prolongarse. Ahí habrá que entender cuál es la naturaleza, la causa que da paso a la contratación modal, ¿no? Luego, en los contratos de suplencia, dice, como decíamos, la duración que resulte necesaria según las circunstancias. Y entonces ahí podemos ver que el plazo podría eventualmente también extenderse, ¿no? En los contratos de emergencia, obviamente, también podrán extenderse durante el tiempo que permita atender la emergencia. Pueden ser semanas, meses, eventualmente, ¿no? Claro, uno diría años, de repente para una emergencia puede haber infraestructura que se dañe, que requiera una reposición que seguramente pueda prolongarse más en el tiempo, ¿no? Y en el caso de los contratos de obra, ¿no?, o servicio específico, dice, la duración será la que resulte necesaria. Y aquí me permito hacer un comentario sobre los contratos por servicio específico, porque en verdad en la práctica uno encuentra que muchas veces los contratos de servicio específico los utilizamos para todo. La empresa requiere operadores de equipo pesado y a ese hecho le denomino un servicio específico. Yo diría, bajo ese razonamiento todo es específico, ¿no? Las labores de un docente son específicas, ¿no? Podría recurrir a todo, pero no es ese precisamente el sentido que tiene la ley. Aquí solo les presento algunas cláusulas de contratos que se suelen utilizar, ¿no? Por lo demás habrá que decir que causalizamos mal los contratos, ¿no? Y por eso es que las consecuencias, obviamente, cuando existe una inspección laboral, puede ser la desnaturalización de los contratos. O sea, esas fórmulas, como el Tribunal Constitucional le decía, ha establecido como cláusulas vacías, aquellas en las cuales digo, la empresa, ¿no?, requiere contratar servicios para atender las demandas del mercado, ¿no? Y no dicen, por ejemplo, en qué se sustenta esas causas del mercado, ¿no? ¿En qué justifico yo la imprevisibilidad, el crecimiento inesperado, ¿no? Entonces recurro a una fórmula de esas, ¿no? La empresa requiere para atender necesidades de mercado. Ese no es el sentido que nos está pidiendo la norma en cuanto a la contratación, ¿no? Aquí una cláusula tipo, por ejemplo, que se suele utilizar por inicio o incremento de actividad. Entonces, por ejemplo, se dice, la empresa requiere contratar temporalmente trabajadores, ¿no?, que le presten sus servicios para atender, en este caso específico, por ejemplo, un puesto de ingeniero de oficina técnica,
¿no? Oiga, pero ¿por qué es que tú requieres un ingeniero de oficina técnica? ¿No? Pero eso no se desarrolla, como uno verá en esta cláusula, no se está desarrollando efectivamente cuál es la razón que yo necesite, ¿no? Aquí por obra o servicio específico, ¿no? Dice, se requiere, fíjense, ejecutar servicios específicos de vigilancia privada, ¿no? Por lo demás habrá que decir, en los casos, por ejemplo, de los servicios que prestan servicios de intermediación laboral, sí se pueden sustentar fácilmente los contratos de los trabajadores, ¿no? Que por lo demás la norma específica, la 26226, si mal no recuerdo, establece que esos trabajadores se pueden contratar, obviamente, ¿no?, a plazo determinado y se van a ir renovando en tanto el contrato entre la empresa usuaria y la empresa, el service, eventualmente la empresa de intermediación laboral va a estar vigente. Porque claro, resultaría exagerado, por usar un adjetivo, ¿no?, exigirle a la empresa, por ejemplo, a un service que contrate a todos los agentes de vigilancia que los tenga a plazo indeterminado. ¿Por qué? Porque normalmente hay entidades, el Estado en particular, pero también los privados, normalmente hacen procesos de concursos, licitaciones, ¿no es verdad? Y los contratos tienen un plazo determinado. Entonces yo no puedo, pues, pretender que la empresa cargue con 3.000 agentes, ¿no?, a plazo indeterminado, ¿no?, si es que eso yo no tengo garantizado, por ejemplo, que los contratos se puedan extender, renovar en el tiempo. Entonces durará el tiempo en que el contrato que justifica o sustenta la contratación va a estar vigente, ¿no? Aquí viene una cláusula por necesidades de mercado. Como ustedes verán, son fórmulas muy genéricas, ¿no?, pretendiendo justificar lo que se llama una modalidad de contratación especial. Ahora bien, para ir terminando, la desnaturalización propiamente o la utilización indebida de los contratos modales generan consecuencias jurídicas, ¿no? Lo primero, se desnaturalizan esos contratos y esos contratos se van a considerar contratos a plazo indeterminado. Ahora, existen causales específicamente determinadas en el artículo 77 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Dice, por ejemplo, cuando el trabajador siga laborando al vencimiento del plazo o prórrogas, ¿no es cierto?, pactadas si es que exceden el plazo máximo permitido de contratación. Claro, si yo tengo a un trabajador por inicio de actividad durante 6 años, ya excedió el plazo, ¿no es verdad? Entonces, desde el momento en que por inicio de actividad, si pasamos los 3 años y al mismo trabajador yo lo tengo contratado 6 años, ya ese contrato está desnaturalizado porque excedió el máximo del tiempo permitido por la norma. En el caso de la obra o servicio específico, ¿no es cierto?, dice, cuando el trabajador continúa prestando servicios, ¿no es cierto?, sin operar la renovación del contrato. Hay veces suele ocurrir, fíjense, que trabajadores, la obra se concluyó, ¿no?, y tenemos, por ejemplo, uno se queda como guardián, ¿no?, pero tendría que sustentar cuál es la causa. Pero hay veces ya el guardián se queda ya con los nuevos propietarios, hablemos, se compran departamentos, pero ya la junta de propietarios será la que asuma la contratación de ese trabajador, que por lo demás hay un régimen especial que permite la contratación de este personal, ¿no? Luego tenemos otra posibilidad de desnaturalización, es cuando el titular no se reincorpora al vencimiento del plazo eventualmente o del periodo de licencia que solicitó. Hablemos, la madre trabajadora tiene sus 98 días, de repente pudo haber acumulado su mes de vacaciones también, entonces tendríamos 30 días adicionales. Pero ¿qué pasa si a los 130 días no se reincorpora? Eventualmente ya no podría mantener a un trabajador bajo contrato de suplencia. Tendría obviamente que tomar una decisión, o incorporo a ese trabajador bajo alguna de las modalidades que me permite la norma, o si ya no tengo un supuesto de contratación modal, tendría que incorporarlo a plazo indeterminado, ¿no es verdad? Y lo otro, finalmente, es que se acredite la simulación o el fraude, ¿no? Y eventualmente, claro, yo podría, para recurrir a la contratación modal, no podría recurrir a condiciones a través de las cuales voy a distorsionar la realidad, ¿no?, presentando una situación distinta de aquella a la que efectivamente corresponde. Simulo un contrato, ¿no?,
y le presento a la inspección eventualmente un contrato, por ejemplo, de servicios con una empresa ficta, ¿no?, cuando en el fondo no existe ese contrato. Entonces, cuando el trabajador acredita la simulación o el fraude, eventualmente vamos a estar ante un supuesto de desnaturalización, ¿no? Bueno, para terminar esta pequeña presentación, dice, presentando el empleador el contrato de trabajo, ¿no? Y ahí dice, se acabó el tiempo, ¿no? Se acabó el contrato, ¿no? Y también se acabó mi tiempo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, a continuación tendremos la siguiente exposición a cargo del doctor Ricardo Herrera Vázquez, quien va a hablar sobre las inspecciones y las funciones de SUNAFIL. El doctor Herrera Vázquez es abogado y magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesor de la Maestría de Derecho del Trabajo y Derecho de la Empresa en la Universidad de San Martín de Porres, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad ESAN. Es profesor de la Academia de la Magistratura, asimismo es consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la OIT. Es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Lima. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches. Muchas gracias a la mesa por esta invitación tan gentil para dirigirles unas palabras esta noche sobre los últimos cambios en materia de inspecciones laborales. Voy a tratar de ser breve porque el tiempo apremia y ya es una hora avanzada de la noche. Veamos, como ustedes seguramente saben, el derecho del trabajo parte de una premisa fundamental: la desigualdad en la relación entre empleador y trabajador. Obviamente la parte fuerte de la relación laboral, la parte que tiene el poder económico y normalmente el poder de negociación, es el empleador, y la parte débil es el trabajador. No es una relación equitativa o equilibrada en términos jurídicos como la que existe en el derecho civil. Por ejemplo, en un juicio laboral existe la famosa presunción de la carga de la prueba, que supone que el trabajador afirma que el empleador ha incumplido con diversas obligaciones laborales y no tiene que probar lo que afirma. Más bien el empleador tiene que probar que el trabajador se equivoca, que el trabajador está mintiendo, que el trabajador no tiene razón. Eso se denomina la inversión de la carga de la prueba, que no hay en un proceso civil, en el cual se parte de la premisa de la igualdad de las partes entre demandante y demandado. Entonces, ese desequilibrio de origen da lugar a que el Estado se preocupe en materia de relaciones laborales por la protección de los derechos de los trabajadores, y el Estado del 2013, a nivel del Congreso de la República, dicta una ley que crea la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, una dependencia que forma parte del sector trabajo en el organigrama del Estado, pero que le da claramente el rango que merece el servicio de inspección laboral, elevándolo al nivel de superintendencia, de modo tal que el Estado apuesta por que se dé una atención preferente al cumplimiento de las obligaciones laborales a partir de la existencia de un sistema de inspecciones a nivel nacional. SUNAFIL está creciendo cada vez más a nivel nacional. El ministro de Trabajo hoy día en el diario Gestión ha dicho que el 70% del presupuesto de SUNAFIL va a ser destinado básicamente a la contratación de nuevos inspectores. Hoy día a nivel nacional hay 450 inspectores aproximadamente, con lo cual probablemente tengamos varias decenas más de inspectores pronto, a través de los concursos públicos de méritos correspondientes para contratarlos, y en esa medida se le dará mayor cobertura a la fiscalización de las empresas para ver si cumplen o no con sus obligaciones laborales. Las inspecciones típicas o campañas inspectivas son, a lo largo del año, por ejemplo, ahora que nos acercamos al depósito de la CTS de noviembre, habrá una campaña inspectiva seguramente en diciembre o en enero para verificar que se cumplió con el pago
con el depósito de la CTS. Y luego vendrá también la campaña inspectiva por el pago de la gratificación de Navidad. De modo que habitualmente la SUNAFIL desarrolla campañas inspectivas que permiten cubrir muchas empresas para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, ¿no? Y es importante señalar que el año pasado hubo 27.000 inspecciones de la SUNAFIL a nivel nacional, 7.000 por iniciativa propia de la SUNAFIL y 20.000 por denuncias. Los trabajadores pueden denunciar el incumplimiento de cualquier obligación laboral de su empleador y pueden además hacerlo online, telefónicamente, por escrito y de manera totalmente anónima, para evitar evidentemente represalias del empleador. Normalmente los trabajadores a veces tienen temor a que el empleador cobre venganza ante una denuncia que formule ante la SUNAFIL, y evidentemente eso a veces frena la posibilidad de que los trabajadores denuncien reales incumplimientos de sus empleadores, y evidentemente esto genera pues un incumplimiento de la normativa laboral. Bien, no solamente la SUNAFIL fiscaliza a nivel nacional, sino también los gobiernos regionales. Por ejemplo, en el Callao, para no ir muy lejos, todavía el gobierno regional del Callao tiene a su cargo el rol de fiscalización laboral. Ya la SUNAFIL debería, en el último trimestre de este año, implementar una intendencia descentralizada en el Callao para que sea la SUNAFIL la entidad pública que se haga cargo de la fiscalización laboral. Y me parece adecuado porque, en buena cuenta, de lo que se trata es de que la SUNAFIL tenga cada vez mayor cobertura a nivel nacional para que pueda haber un único criterio interpretativo de las normas laborales que permita otorgar a las empresas y a los trabajadores seguridad jurídica respecto de cómo se interpreta y aplica una norma a nivel nacional. Hoy en día, lamentablemente, hay una disparidad de interpretaciones porque una lectura a la norma de CTS o de ratificaciones o de vacaciones puede darle a la SUNAFIL y otra distinta el gobierno regional de Tumbes o el de Ica o el de Puno, ¿no es cierto?, o el del Callao, para no ir muy lejos. Y precisamente en esa perspectiva, el ministro de Trabajo dijo también hoy en gestión que espera que antes de fin de año se lleve a cabo el concurso público para nombrar a los miembros del Tribunal de Fiscalización Laboral, que sería la tercera instancia en el procedimiento inspectivo sancionador que resuelva los reclamos de los empleadores frente a las multas que SUNAFIL aplique por supuestos incumplimientos de normas laborales. Todo esto no hace más que reflejar la voluntad del Estado de darle la importancia debida a la fiscalización de las normas laborales, de su cumplimiento por parte de las empresas, para garantizar pues los derechos laborales que, como ustedes bien saben, tienen inclusive rango constitucional. No es en vano que en la Constitución encontremos derechos laborales como el mínimo vital, como la jornada máxima de trabajo, como la CTS, como la estabilidad laboral, y evidentemente, como ustedes han visto con bastante precisión y amplitud en la exposición del doctor Villasante, la estabilidad laboral tiene una presencia muy relevante en la contratación de trabajadores, ¿no? La doctrina habla de dos clases de estabilidad laboral, la de entrada y la de salida. La de salida es la protección adecuada frente al despido arbitrario, y la de entrada es justamente la que tiene que ver con la contratación laboral, pues apunta a que solamente se contrate a plazo fijo para labores temporales en una empresa, no para labores permanentes, no para labores de giro de negocio. Esas labores deben ser cubiertas por trabajadores a plazo indefinido. Por eso es que, como han visto con el doctor Villasante, hay una serie de requisitos que cumplir para poder viabilizar la celebración de contratos a plazo fijo. Pues bien, este tipo de cosas son justamente en materia de la fiscalización laboral a través de la SUNAFIL. Ahora bien, desde diciembre del año pasado se han venido dando algunos cambios en las normas que regulan la fiscalización laboral, que vamos a ver muy rápidamente. En primer lugar, el 21 de diciembre se dio un decreto legislativo, el 1272, en el marco del paquete normativo de decretos legislativos que dio el gobierno en ejercicio de facultades delegadas, y los principales cambios en materia de inspecciones son los enunciados en la pantalla, ¿no? En primer lugar, se adecuó la actividad de fiscalización laboral a lo que manda la Ley de Procedimiento Administrativo General, que era muy importante y muy necesario porque realmente la Ley de Inspecciones en algunos aspectos no era compatible con la Ley 27444, y ahora hay una armonía total en cuanto a lo que manda esta ley con la Ley de Inspecciones. Y, por ejemplo, se establecen como novedades en el procedimiento inspectivo sancionador el hecho de que se establezca un plazo de 3 días útiles entre la citación que hace un inspector a un empleador para que acuda a una comparecencia en el Ministerio de Trabajo. Antes de esta norma,
lamentablemente los inspectores a veces citaban con un día o dos de anticipación a los empleadores, pidiéndole mucha información que los empleadores no podían llevar a tiempo por la brevedad del plazo de la convocatoria. Pues bien, esta norma lo que hace es establecer un plazo de 3 días para que el inspector, como mínimo, se tome para notificar a un empleador de cara a una comparecencia, ¿no? Como ustedes saben, cuando hay una denuncia inspectiva formulada por un trabajador, por ejemplo, por el hecho de que supuestamente no le pagan sus vacaciones, el inspector tiene que tramitarla y tiene que citar a la empresa. Y la empresa tiene que ir a acreditar que sí le pagó las vacaciones que el trabajador dice que no le ha pagado. Y eso supone llevar documentación en una audiencia que se llama comparecencia, ¿no es cierto?, ante el Ministerio de Trabajo, ante un inspector concreto, para acreditar el pago de las vacaciones que supuestamente el trabajador afirma que no se le han pagado. Si el empleador no demuestra que se le han pagado esas vacaciones, entonces lo que viene a continuación es un requerimiento, que es un pedido, casi una exigencia del inspector a la empresa para que cumpla con el pago de las vacaciones adeudadas al trabajador. Si el empleador, pese al requerimiento, no cumple, entonces ya se inicia un procedimiento inspectivo sancionador que empieza con un acta de infracción, que es un informe que el inspector elabora para notificar al empleador diciéndole cuál es la falta cometida, ¿no es cierto? Y el empleador tiene dos opciones ahí: o se pone a derecho y paga las vacaciones adeudadas, o no lo hace, ¿no es cierto? Y si no lo hace, o si cree que el inspector está en un error, entonces el empleador presenta sus descargos y luego viene una resolución de primera instancia que puede ser confirmatorio o no de la posición del inspector. Si lo es, entonces se multa al empleador y el empleador puede apelar esa decisión en 3 días para efectos de recibir una decisión de segunda y definitiva instancia, que a su vez puede ser materia de cuestionamiento en la vía judicial, con la interposición de una demanda contenciosa administrativa, que automáticamente, con su sola interposición, suspende el pago de la multa inspectiva, a las resultas de lo que diga el Poder Judicial respecto a la pretensión del empleador. Este procedimiento inspectivo sancionador, vamos a ver más adelante, que ha sido modificado radicalmente por las normas que voy a mencionar. La segunda novedad importante es que el empleador puede filmar las diligencias. A veces algunos inspectores cometen algunos excesos, toman partido por el trabajador per se, cuando deben mostrar una actitud absolutamente objetiva, imparcial, y entonces el empleador es un poco atropellado por una lectura tendenciosa de las normas y de los hechos por parte del inspector, y en defensa de ello, esta ley permite la posibilidad de que el empleador pueda filmar la diligencia inspectiva, en la cual el inspector se pasea por el centro de trabajo a verificar los supuestos incumplimientos que han sido denunciados por el trabajador, o si es una inspección de oficio, a verificar el cumplimiento de las normas, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, de jornada de trabajo y pago de horas extras, de pago de STS, de pago de gratificaciones, etc. Luego, lo que venía ocurriendo extrañamente es que el empleador, cuando el inspector consideraba que no había cometido ninguna infracción, no se enteraba de la decisión del inspector de archivar el expediente. Y el inspector lo que hace es, si considera que el empleador está en falta, emite un acta de infracción. Si considera que el empleador no ha cometido ninguna falta, entonces emite un informe que archiva el proceso inspectivo. Pues lamentablemente, de acuerdo a las normas antiguas, el empleador no se enteraba cuál era la situación de su expediente inspectivo, porque no era notificado con el informe de archivamiento. Entonces podían pasar meses o años y el empleador no sabía si se archivó o no su expediente. Suponía que había ocurrido, pero no tenía la certeza de ello. Esta ley obliga al inspector de trabajo o a la SUNAFIL a notificar al empleador del informe que pone fin a la inspección en el plazo máximo de 30 días útiles de concluido el procedimiento inspectivo. De esta manera el empleador se enterará que en efecto el inspector considera que no ha cometido ninguna infracción y cerrará o volteará la página. Pero evidentemente, si eso no es así, entonces se va a enterar de la siguiente noticia el empleador cuando le llegue el acta de infracción, ¿no?, en la cual el inspector considera que el empleador ha cometido tales y cuales faltas y propone una multa que finalmente podría ser aplicada por la autoridad de trabajo, en primera instancia subintendencia, en segunda instancia intendencia de SUNAFIL. En mayo de este año se dio un decreto supremo, el 07 del sector trabajo, cuya principal novedad es una cosa muy positiva. Regula de manera, creo yo, correcta la situación del concurso de infracciones, en el sentido de que cuando una misma acción u omisión del empleador constituya más de una infracción, se aplica únicamente la sanción para la infracción más grave. ¿Qué pasa?
ocurre que de repente el empleador no ha pagado la CTS, ¿de acuerdo? Y entonces el inspector considera que se ha cometido una infracción en cuanto a que no se ha pagado la CTS por tantos trabajadores, por tantos años, y además eso ha perjudicado al trabajador en cuanto a que ha perdido financieramente hablando, porque no ha acumulado los intereses del banco en el sentido de que no se ha efectuado el depósito oportunamente. Entonces ahí hay 3 infracciones cometidas, y evidentemente lo que hoy en día debe hacer el inspector es solamente aplicar la multa por la infracción más grave, ¿de acuerdo? Antes se aplicaban 3 multas y se sumaban las 3 multas. Si aplicamos la lógica del derecho penal, como ustedes bien saben, cuando una persona comete varios delitos, no se aplica una sumatoria de penas, sino únicamente la pena más grave, la pena más drástica, ¿no es cierto? No ocurre como en Estados Unidos en el sistema del common law, donde sí hay una sumatoria de penas y una persona puede ser condenada a 1000 años de prisión, lo cual es un absurdo evidentemente, pero cabe esa posibilidad en el sistema. Sin embargo, en materia inspectiva, lamentablemente había una sumatoria de infracciones, lo cual llevaba pues a una multa sumamente cuantiosa que muchas veces era impagable, ¿no? Luego, en agosto de este año, se dio el Decreto Supremo 016, que tiene una norma bien importante, que es que se reduce la multa al 80% de la infracción, si esta es subsanable, si el empleador reconoce su responsabilidad expresamente y por escrito, y asume el compromiso de subsanar esa infracción en el plazo máximo de 1 año. Esta norma ha pasado un poquito desapercibida por los especialistas, pero es bien importante porque permite la posibilidad de que los empleadores se pongan a derecho rápidamente, y les aseguro que lo van a hacer cuando se vean descubiertos en una falta evidentemente cometida. ¿Por qué razón? Por un tema de costo-beneficio. Porque probablemente la multa sea por un monto tan elevado que mejor es cumplir con la obligación que estaban incumpliendo, pago de CTS, pago de rectificaciones, pago de horas extras, ¿no es cierto?, ponerse de derecho, demostrarle al inspector que ha cumplido con la falta cometida, ha subsanado la falta cometida, y entonces de esa manera el empleador se ahorra el 80% de la multa. La multa sería solamente el 20% del monto inicialmente previsto. Hay un ahorro importante en esa medida, y yo creo que esto va a motivar mucho a que las empresas que sepan que están en falta se pongan a derecho rápidamente para poder evitar la imposición de multas sumamente gravosas, ¿no? Esta me parece una buena medida disuasiva y a la vez práctica para que las empresas cumplan con lo más importante, que es que el trabajador tenga una reivindicación a su derecho, más que el Ministerio de Trabajo se llene de recursos propios por recaudación de multas, ¿no? No importa que el Ministerio de Trabajo gane recursos a través de las multas, sino lo que importa es fundamentalmente que el trabajador sea reivindicado con el cumplimiento de la empresa del pago de la gratis, del pago de la CTS, del pago de las horas extras, del pago del mínimo vital, etc. Esta norma de mayo, que había comentado el Decreto Supremo 007, además, esta norma de agosto, además, modifica radicalmente el procedimiento sancionador. ¿En qué sentido? Ahora van a haber 2 fases, una instructora y una sancionadora, ¿no? Todas las fases van a durar como máximo 9 meses, con la posibilidad excepcional de una ampliación de 3 meses, de modo tal que un procedimiento sancionador solamente puede extenderse por 1 año. Lamentablemente, a veces en Sunafil encontramos procedimientos que exceden el año, y eso evidentemente genera mucha inseguridad jurídica, mucha incertidumbre en las empresas de no saber si realmente van o no ser multadas. Pues bien, esta fase instructora, que es la primera fase, tiene las siguientes etapas. El inspector lleva a cabo las visitas inspectivas, formula requerimientos, cita al empleador a comparecencias, y si considera que pese a todo el empleador no cumple con la obligación que el inspector ha detectado, ha incumplido, entonces emite un acta de infracción. Esta infracción es notificada al empleador, ¿de acuerdo? Y el empleador, esta acta de infracción es evaluada por una autoridad instructora, dice la nueva norma. ¿Quién es la autoridad instructora? Es una autoridad evidentemente distinta al inspector. Se supone que debería ser el supervisor de inspectores, que es como el jefe de equipo de inspectores. Esta autoridad instructora va a verificar si el acta de infracción está bien o mal redactada. Y eso supone un filtro muy importante que va a permitir ahorro de recursos, porque lamentablemente muchas actas de infracción son declaradas nulas por la subintendencia o por la intendencia inspectiva, y se pierde evidentemente tiempo y recurso valioso del Estado. Entonces, la autoridad instructora va a ser un filtro que va a permitir la posibilidad
de que las actas de infracción sean bien redactadas, estén bien sustentadas y solo así sean emitidas al empleador para que el empleador presente sus descargos, ¿no es cierto? Con estos descargos, la autoridad instructora decide si finalmente es verdad que el empleador ha cometido una falta o no. Si decide que es así, entonces la autoridad instructora notifica al empleador la imputación de cargos, que es una suerte de segunda acta de infracción. Y el empleador tiene 5 días útiles para efectuar los descargos correspondientes. Seguramente se apoyará en sus descargos iniciales al acta de infracción y le aumentará la parte que corresponda respecto de los nuevos hechos o las nuevas imputaciones que se le hagan en la carta de imputación de cargos. Luego, la autoridad instructora tiene 10 días más para emitir un informe final de instrucción, si es que considera que en efecto el empleador ha cometido una falta y que no la ha subsanado. Muy bien, a partir de ese momento comienza la segunda fase del procedimiento sancionador ahora, que es la fase sancionadora, según la cual, notificado el empleador con el informe final de instrucción, tiene 5 días útiles para presentar sus descargos y con los descargos, la autoridad de primera instancia, la subintendencia, tiene 15 días útiles para resolver. ¿Qué pasa si la autoridad de primera instancia considera que el empleador en efecto esté en falta y hay que multarlo? El empleador puede apelar. Antes tenía 3 días para apelar. Ahora tiene 15 días para apelar. Pero antes de apelar puede presentar un recurso de reconsideración, siempre y cuando se sustente nueva prueba, tiene 15 días para hacerlo también, y si es desestimado su recurso de consideración, podrá interponer el recurso de apelación. ¿De acuerdo? Muy bien, una vez que presenta su apelación en 15 días, viene ya la última instancia administrativa, que es la instancia de la Intendencia de Sunafil, que decide ya en segunda y definitiva instancia si tiene o no razón el empleador en su reclamo, y si considera que ha cometido una infracción y debe ser multado, el empleador puede interponer contra esa decisión que agota la vía administrativa una demanda contenciosa administrativa para que el Poder Judicial decida finalmente quién tiene la razón. Y la sola interposición de la demanda suspende el pago de la multa, no así el cumplimiento de la obligación incumplida, no así la subsanación de la infracción, a menos que el empleador obtenga una medida cautelar judicial que suspenda los efectos de la medida dispuesta por la autoridad inspectiva. Ahora bien, eso era hasta agosto, pero a partir de agosto, cuando se configure, cuando se instale el Tribunal de Fiscalización Laboral, cabrá la posibilidad de interponer un recurso de revisión para ir a una suerte de tercera instancia administrativa, por encima de la Intendencia de Sunafil, para que se decida en definitiva y última instancia esta vez sí, la suerte del reclamo del empleador en vía administrativa. Y contra lo que decida el Tribunal de Fiscalización Laboral, cabrá una demanda contenciosa administrativa. De manera que, como ven ustedes, el camino es largo. Fase instructora, fase sancionadora, resolución de subintendencia, resolución de intendencia, resolución del Tribunal de Sunafil y, si es que estamos descontentos con ello, demanda contenciosa administrativa. Es importantísimo este tribunal, ojalá que se constituya pronto, porque la verdad que también a nivel de Sunafil hay criterios distintos, los inspectores tienen lecturas distintas de las normas y creo que este tribunal va a unificar la lectura de las normas y su interpretación por las resoluciones que vaya emitiendo progresivamente en el tiempo, ¿no? Bien, el 29 de agosto, hace relativamente poco, se emitió la Directiva 01/2017 aprobada por Resolución de Superintendencia de Sunafil 171, que reitera este nuevo procedimiento sancionador, ¿de acuerdo? Y precisa algo muy importante. Este nuevo procedimiento va a ser aplicable a las actas de infracción derivadas de órdenes de inspección generadas desde el 16 de marzo del 2017. Esto le pone un límite temporal a lo que es la aplicación de la antigua norma y la nueva norma. Entonces, las actas de infracción derivadas de inspecciones originadas a partir de marzo del 2017 van a estar reguladas por las nuevas normas, por este procedimiento que acabo de describir. Las que fueron originadas antes del 16 de marzo se regularán por el antiguo procedimiento inspectivo sancionador. Y otra cosa importante que reitera esta directiva es que Sunafil solamente va a poder pedir información o fiscalizar hechos de como máximo 4 años de antigüedad respecto del momento en el cual se lleva a cabo la inspección. Esto es consonante con la Ley de Procedimiento Administrativo General, que permite retrotraerse a la autoridad pública solamente 4 años en materia de procedimientos administrativos, no 5, como ocurría antes con Sunafil, ¿no?
Por lo demás, recuerden ustedes que también en noviembre pasado se dio un decreto legislativo que permite la posibilidad a los empleadores de destruir la información laboral, documentación laboral que tenga más de 5 años de antigüedad. Y 5 años se establece como pauta para enfrentar las fijaciones de SUNAT o de una autoridad como Senati, por ejemplo, en materia de tributos sociales, que tienen una lógica tributaria más que laboral. Entonces el empleador, una vez que cumplan 5 años los documentos, puede destruirlos y, en todo caso, si el trabajador reclama beneficios laborales con una antigüedad mayor, administrativa o judicialmente, tendrá el trabajador que probar la existencia del beneficio a partir de documentación que aporte a la inspección o al procedimiento judicial. Y luego se reitera que el plazo de 1 año de caducidad para que se desarrolle y concluya el procedimiento sancionador se computa desde el 22 de diciembre del 2016, que es la fecha de inicio de vigencia del primer decreto legislativo que mencioné, ¿no? Que adecúa el procedimiento sancionador a la lógica de la ley 27444. Bien, voy a ir rápidamente en esto porque ya el tiempo me está ganando. Quiero mencionar solamente un par de estas resoluciones que después ustedes pueden conocer con mayor detalle. O sea, yo quisiera ejemplificar qué cosa es lo que hace SUNAFIL a la hora de resolver denuncias inspectivas y qué mejor que hacerlo respecto de algunos pronunciamientos en materia de derechos colectivos. Miren esta caricatura. Ahí tenemos varios corazones encarcelados que claman "queremos jugar" y un hígado que dice adustamente "solo por esta vez". Esa caricatura representa un conflicto que se presenta con frecuencia en las empresas, en el sentido de una dirigencia sindical enfrentada a la empresa y que boicotea las actividades que la empresa puede organizar en favor de todos los trabajadores, inclusive, obviamente, los sindicalizados. ¿Qué pasó en este caso? La empresa organizó un campeonato de fútbol interno y el sindicato, enfrentado con la empresa porque estaban en plena negociación colectiva, prohibió a sus afiliados participar de este campeonato de fútbol para boicotear el campeonato. Los trabajadores querían participar porque consideraban que era una actividad de distensión, una actividad de camaradería, ¿por qué no participar? Pero estaban sojuzgados por su dirigencia sindical. Entonces la dirigencia sindical solamente cedió ante la presión de la empresa para que los trabajadores puedan participar en virtud de una declaración del gerente general a una revista institucional de la propia empresa, en la cual el gerente general dijo lo siguiente. Ante una pregunta acerca de por qué razón la dirigencia sindical se oponía a que la gente participe en el campeonato de fulbito, dijo lo siguiente: eso parece, que se oponen a todo. Es normal que una empresa organice un campeonato de fulbito, pero es normal que un sindicato pretenda oponerse. Hasta la última hora, la dirigencia sindical estaba pensando si autorizaba o no la participación de sus afiliados. Bueno, esta declaración del gerente general en una revista institucional interna de la compañía fue materia de una denuncia ante SUNAFIL del sindicato, diciendo que era una práctica antisindical este tipo de declaraciones y este tipo de enfrentamientos que estas declaraciones que generaban entre la dirigencia sindical y su base sindical, los afiliados al sindicato en general. Y la pregunta que hay que hacerse es si realmente este ejercicio de la libertad de expresión del gerente general y de la empresa en general es o no una práctica antisindical. ¿Qué dice la OIT al respecto? Dice que los trabajadores y los empleadores gozan de libertad de expresión en sus publicaciones, pero sin sobrepasar los límites admisibles de la polémica y abstenerse de excesos en el uso del lenguaje. Esto lo dice el Comité de Libertad Sindical en casos reiterados que se han ventilado en Ginebra, en Suiza, en la sede de la OIT, a raíz de quejas que formulan algunos sindicatos contra sus empleadores o contra sus estados. Y en buena cuenta, aquí lo que supuestamente hubo, según la denuncia del sindicato, es, como dije, una práctica antisindical afectando la libertad sindical colectiva de los trabajadores afiliados al sindicato. SUNAFIL le dio la razón al sindicato, consideró que esto era una infracción muy grave y multó a la empresa como más de 33.000 soles. Entonces tenemos un conflicto de intereses constitucionales o de derechos constitucionales. Libertad de expresión frente a la libertad sindical, dos derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional al respecto? Ha dicho, en este tipo de casos, que lo que hay que hacer es ponderar ambos derechos fundamentales para ver en el caso concreto cuál debe primar
en una interpretación denominada concordancia práctica. Y es bueno traer a colación un caso que se ventiló en la Corte Suprema de Justicia en la década del 90 a raíz de una carátula de la revista Caretas, en la cual salían caricaturizados Alberto Fujimori, en esa época flamante presidente de la República, Luis Alva Castro, ¿no es cierto?, un prominente congresista del APRA, Fujimori papá, Alva Castro mamá, ¿no es cierto?, y el hijo recién nacido era Jorge Chávez, nombrado en ese momento presidente del Banco Central de Reserva, supuestamente con el padrinazgo del APRA, influenciando en Fujimori para ese nombramiento, ¿no? Entonces, esta carátula le pareció ofensiva a Luis Alva Castro. Luis Alva Castro presenta una querella por injuria en la vía judicial y finalmente la Corte Suprema declara infundada la denuncia luego de pasar todas las instancias, considerando que no se había vulnerado el honor del señor Alva Castro porque las publicaciones no aluden a una vida privada, mancillada o familiar descubierta con difamaciones o calumnias, sino simplemente a su condición de, en ese momento, secretario general del Partido Aprista. Entonces, siguiendo esa lógica, la pregunta que podríamos hacernos es, en la declaración del gerente general en la revista institucional de la empresa, ¿se afectó el honor o la imagen del secretario general del sindicato o del sindicato mismo? Creo que no. Creo que no. Pero algunos inspectores consideran que la única vía de comunicación entre los afiliados al sindicato y la empresa es el sindicato, un intermediario obligatorio para canalizar todas las inquietudes, todas las expresiones que el empleador quiera transmitir a la base sindical como trabajadores suyos. Y realmente esto complica mucho a veces la negociación colectiva. Porque ¿qué ocurre en la negociación colectiva? La empresa en trato directo ofrece una suma de dinero, determinados beneficios, y el sindicato a veces lo que hace es tergiversar esa oferta de cara a sus afiliados en la asamblea sindical para no mostrar lo que realmente la empresa está ofreciendo, sino cifras menores, de cara a alimentar artificialmente un conflicto que puede llevar a situaciones extremas como una huelga, ¿no es cierto?, que evidentemente afecta a los trabajadores porque durante la huelga no hay pago de remuneraciones, aun cuando la huelga sea declarada legal, y también afecta a la empresa porque se suspenden sus operaciones. Entonces, el trabajador, antes de ser afiliado a un sindicato, es trabajador de la empresa, y la empresa, creo, debe tener todas las facilidades para poder acudir a comunicarse directamente con sus trabajadores y no pasar por el filtro obligatorio de un sindicato, menos aún en este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, esa es la posición de SUNAFIL al respecto. Y una última resolución que quería mencionarles es esta, que además ha merecido ya pronunciamientos de la Corte Suprema bien importantes. Miren, muchachos, cuando una negociación colectiva termina en un acuerdo, ese acuerdo se llama convenio colectivo. Y el convenio colectivo establece mejoras económicas para los trabajadores. Ahora bien, la aplicación de ese convenio colectivo va a depender del tipo de sindicato que tengamos al frente. Si es un sindicato que afilia a la mitad más uno de los trabajadores de la compañía, entonces es un sindicato mayoritario. Y el convenio colectivo que firma con su empleador es un convenio colectivo de eficacia general. O sea, se aplica para todos, los sindicalizados y los no sindicalizados. En cambio, si ese sindicato es minoritario porque no afilia a la mitad, sino menos de la mitad de los trabajadores de la compañía, el convenio colectivo que firme con su empleador va a ser un convenio colectivo de eficacia limitada, o sea, aplicable únicamente a los sindicalizados, no a los no sindicalizados. ¿Ok? Así dice la ley. Entonces, dependiendo de qué sindicato tengamos al frente, vamos a tener un convenio colectivo de eficacia general o eficacia limitada. Ahora bien, ¿qué ocurrió en este caso ventilado ante la SUNAFIL? Dijo lo siguiente, la denuncia decía lo siguiente: los trabajadores sindicalizados habían firmado su convenio colectivo y un beneficio del convenio colectivo era un bono por cierre de pliego, que es una suerte de reconocimiento económico del empleador a la buena voluntad del sindicato para llegar a un acuerdo en la negociación colectiva y no llegar a extremos tipo huelga. ¿Ok? Bonificación por cierre de pliego. Como el sindicato era minoritario, entonces el convenio colectivo solamente se aplicaba a los afiliados al sindicato, a los sindicalizados, no se aplicaba a los no sindicalizados. Pero la empresa, ¿qué hizo? Por un tema de igualdad salarial, un tema de equidad, un tema de igualdad de trato, extendió los beneficios del convenio colectivo a los no sindicalizados.
Pero como los no sindicalizados no habían negociado, no podía pagarles un bono por cierre de pliego. Entonces les otorgó un beneficio equivalente, que lo denominó bonificación extraordinaria. Entonces, ¿qué ocurrió? Los sindicalizados denunciaron ante SUNAFIL una práctica antisindical, argumentando que ellos eran discriminados porque no accedieron a la bonificación extraordinaria. Pero recuerden lo que acabo de decir, el empleador dio la bonificación extraordinaria al no sindicalizado para darle un beneficio equivalente al percibido por el sindicalizado, que era el bono por cierre de pliego. ¿Por qué lo hizo el empleador? Para garantizar equidad salarial, para garantizar que no se generen distorsiones salariales que hagan que en una categoría ocupacional unos ganen más que otros cuando merecen ganar más o menos lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, SUNAFIL dijo que la no extensión de beneficios del convenio colectivo de los no sindicalizados es un trato desigual, no discriminatorio, a menos que el sindicato sea más representativo. Y que la no extensión de beneficios de los no sindicalizados a sindicalizados es un trato discriminatorio. Entonces, en buena medida, lo que dijo SUNAFIL es que ese beneficio otorgado a los no sindicalizados debía ser otorgado también a los sindicalizados, con lo cual los sindicalizados terminaron ganando doblemente el bono por cierre de pliego y la bonificación extraordinaria. Y evidentemente eso genera distorsiones. Eso va contra sentencias de la Corte Suprema, expresas que dicen que es obligatorio para un empleador que firma un convenio colectivo con un sindicato minoritario la extensión de los beneficios del convenio colectivo a los no sindicalizados por un trato igual, por un trato equitativo, para evitar una discriminación salarial. Y eso tiene que ver con un tema muy importante que lo quiero relevar y con esto termino. Hasta ahora, los inspectores de trabajo y SUNAFIL dicen que, pese a que el problema que ha sido materia de una denuncia inspectiva ya está judicializado, igual SUNAFIL tiene que seguir adelante. Entonces podría generarse una situación de inseguridad jurídica tremenda y de inclusive contradicción en el propio Estado. Que SUNAFIL diga blanco y el Poder Judicial diga negro. O que SUNAFIL diga que corresponde el derecho al trabajador y que el Poder Judicial diga que no corresponde el derecho al trabajador. Entonces, si todo lo que decía SUNAFIL puede ser materia de revisión judicial, ¿para qué SUNAFIL va a arriesgarse a una respuesta contraria del Poder Judicial y para qué gastar sus recursos, siempre escasos, y por ende que deben ser aprovechados eficientemente, en un procedimiento inspectivo sancionador cuya suerte puede ser contraria a lo que dice el Poder Judicial? Debería ocurrir como ocurría antes, en los 90 o más atrás, que cuando un tema denunciado ante SUNAFIL era materia de demanda judicial, esa discusión judicial automáticamente hacía que SUNAFIL debía inhibirse. Ya no podía seguir el procedimiento inspectivo sancionador, porque evidentemente era mejor que el Poder Judicial dé una respuesta definitiva, dado que el juez tiene un rango jerárquico superior en materia de solución de conflictos que un inspector de trabajo o que hoy día SUNAFIL. Pese a eso, todavía la ley faculta a SUNAFIL, y SUNAFIL entiende que es así, a continuar en el procedimiento inspectivo sancionador, pese a que haya una causa judicial en trámite. Vamos a ver, lo que ofrece el Ministerio de Trabajo es presentar un proyecto de ley al Congreso para modificar la ley de inspecciones de cara a volver a lo que debe ser el orden natural de las cosas, en el sentido de que si un tema se judicializa, ya no puede ser materia de una revisión ante SUNAFIL. Bueno, no quiero extenderme más. Muchas gracias y quedo a las preguntas que estén pertinentes formular.